¿Qué tal? Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos. Qué bueno es poder disfrutar una celebración que es una expresión poderosa, maravillosa de lo que es la iglesia. Un lugar de encuentro donde el Señor es bendecido, glorificado y donde nosotros también somos alimentados por la palabra de Dios. Antes de ir a la palabra, yo quiero agradecer a Dios por ustedes, porque somos parte de esta visión que el Señor nos ha dado, una visión que implica que uno pueda estar en un lado y ustedes en otro lado, pero con esa convicción de saber de que el Señor se va a ir manifestando, revelando sus planes, confirmando todo lo que tiene que confirmar. Y mientras tanto, oramos unos por otros, nos extrañamos bastante y yo tengo que agradecer no solamente como pastor por el maravilloso equipo de liderazgo que tenemos, que está llevando adelante toda la marcha de la iglesia, la visión de la iglesia, sino también quiero agradecer por mi familia, en particular por mi esposa, la pastora Andrea, porque en este tiempo ha demostrado ser una sierva fiel al Señor, entender los tiempos y como familia seguir guardando ese deseo y ese anhelo, como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es nuestro deseo, seguir bendiciendo. Somos una familia pastoral, una familia que el Señor ha levantado en este lugar para poder bendecir esta ciudad, pero también es lindo ver que el Señor levanta generaciones, personas como ustedes, y el Señor está trayendo una renovación que va a ser impactante en lo que viene en la vida de la ciudad y en los lugares donde el Señor nos está llevando. Yo sé que es una iglesia que paga precio. Es una iglesia que no retiene, sino que ofrenda. Es una iglesia sufrida porque es una iglesia que aprendió a leer los tiempos de Dios, a abrazar la misión de Dios, y cuando nosotros estamos dispuestos a servir al Señor, hay muchos abrazos de bienvenida, de despedida, pero lo lindo es que el Señor siga obrando y se sirva de nosotros como familia, de todos nosotros como iglesia. Y quiero decirles que Dios en este tiempo va a levantar gente, porque cuando ofrendamos gente, Dios nos trae nueva gente en el liderazgo, el Señor despierta los dones, el Señor empieza a acelerar tiempos, y yo quiero que tengas expectativa por lo que el Señor no solamente va a hacer en medio de nosotros, sino a través de tu vida, de mi vida, de cada uno de nosotros. Y obviamente sería lindo que antes de ir a la palabra del Señor podamos orar, podamos abrir el corazón, porque tengo una palabra que el Señor puso en este tiempo y creo que va a ser de dirección, de inspiración para la iglesia. Así que una vez más te pido que te pongas de pie, y en el lugar que estás, si tenés al lado a alguien, ¿por qué no le das un abrazo? Nos unimos como iglesia. Vaya nuestro cariño acá desde Kerry, en Carolina del Norte, donde también estamos llevando adelante nuestra iglesia hija, Vida para Todos en sí. Y qué lindo es poder ser familia del Señor. Pero ahora unite ahí, vamos a unirnos y vamos a orar. Padre, te pedimos que en este tiempo nos hables, que Señor nos abras los ojos para que podamos ver más allá de lo que vemos. Señor, que podamos ver propósito, que podamos ver oportunidad, que podamos ver obras que quieras realizar más allá de nuestro presente, más allá de nuestro dolor sobre todas las cosas, más allá de toda circunstancia presente que a veces estamos resistiendo, que no la entendemos. Señor, hoy declaramos que tu propósito en nosotros, en nuestra familia y en la vida de la iglesia se va a cumplir. Señor, gracias por ser parte de una iglesia que estás levantando para ser protagonista en este último tiempo de la historia. Háblanos, Espíritu Santo, movilízanos, Espíritu Santo, y entregamos este lugar, entregamos nuestra vida, entregamos, Señor, nuestro ser para que siga sobrando y como iglesia podamos nutrirnos de los dones, de la gracia que nos has derramado en la vida de cada uno. Te damos gracias, oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Tome su asiento, póngase cómodo y vamos a abrir la palabra del Señor. Yo les he desafiado ya a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Una de estas mañanas estaba ahí con el Señor y el Señor me llevó esta palabra y fue
tan reveladora, sobre todas las cosas, porque vemos que cuando hacemos la voluntad de Dios, no siempre los eventos son agradables. Como hemos recibido la introducción, recordamos que a veces asociamos lo agradable con la voluntad de Dios. Con Cristo en la barca todo marcha feliz, debe ser que la barca va a buen destino y que nunca va a pasar nada. Pero entendemos por la palabra del Señor que muchas veces dentro de su voluntad, del marco de su voluntad, somos sorprendidos por circunstancias a veces desagradables y humanamente en el camino lo primero que hacemos es desconfiar del plan de Dios. El enemigo aprovecha para sembrarnos culpa, desconfianza, intimidación y muchas veces nos preguntamos, ¿será que Dios está en el proyecto de mi vida? ¿Será que estamos en el corazón de Dios? ¿Será que gozamos todavía del respaldo de Dios? Y hoy quiero que veamos a través de esta palabra que es probable estar haciendo la voluntad de Dios, pero eso no implica la ausencia de problemas, de dificultades, sino que si nosotros sabemos interpretar cómo opera Dios, vamos a ser efectivos para ir a los lugares, para ir a esos momentos difíciles de nuestra vida con un propósito, porque entendemos que Dios nos deposita en nuevos escenarios para hacer cosas grandes, en lugares donde Él nos necesita y quizá otras personas no están dispuestos a ser usados en esos lugares, pero Dios necesita presencia de un hijo, de una hija de Dios, que en la voluntad de Dios entienda que el dolor no lo va a frenar, que la circunstancia no va a determinar el propósito y el llamado, y que en los lugares aún difíciles que nos toque estar y permanecer, veremos la gloria de Dios, porque no hay nada que limite el obrar de Dios cuando hay un hombre o una mujer que caminan en obediencia y que en ellos está representado el reino de Dios. El reino de Dios está aquí entre nosotros. El reino de Dios se quiere manifestar a través de cada uno de nosotros. Pero cuando el reino de Dios irrumpe, algo sobrenatural de parte de Dios va a suceder. Y eso no solamente va a ser para aliento y para poder tener un tiempo de refrigerio personal, sino que vamos a ver cómo Dios obra en personas, cómo Dios se manifiesta en familias, cómo Dios lleva adelante sus propósitos, porque hemos entendido que el dolor no nos puede definir, que Dios abre caminos que a veces no tiene otra opción para llevarnos que no esté implícito el no entender los sucesos, el no asociar lo difícil que a veces vivo con la realización de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios acá entonces en Hechos capítulo 16. Y ahí encontramos dos personajes centrales, Pablo y Silas. Pablo o Silvano, porque esa es la traducción literal de ese nombre. Un Silvano, buen compañero de Pablo, fiel, que estaba ahí siempre pendiente del propósito de Dios impresionante en Pablo, pero que se hace un compañero finalmente de aventuras de él. Y vemos aquí ejemplificado el perfil del creyente fiel, de una iglesia fiel. Una iglesia que está guiada por el Espíritu Santo. No solamente estaban al servicio del Señor para hacer las cosas buenas que implican hacer las cosas de Dios, la obra de Dios, sino que ellos eran guiados por el Señor. Si usted lee todo el capítulo va a ver que había un GPS maravilloso llamado Espíritu Santo que les guiaba a hacer lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Muchas veces nosotros pensamos que servir a Dios es hacer todo lo bueno que pensamos hacer, que podemos hacer, que decidimos hacer. Hay cosas que no son malas. Hay obras, hay decisiones, hay desafíos que no se esperan, pero cuando somos personas sensibles al Espíritu Santo, nunca tomamos decisiones emocionales ni a la ligera, ni por ninguna otra motivación que nos puede confundir que no sea hacer la voluntad de Dios. En algún momento ellos querían ir a predicar a cierta región y cuando ellos iban a ir literalmente a Bitinia, el Espíritu Santo les prohibió. No era hacer cosas buenas, era hacer las cosas con dirección buena. Pero sin embargo, Pablo recibe en un sueño una visión y hay un varón macedónico
que le dice, vengan y ayúdennos, y ellos entendieron que el Espíritu Santo estaba diciendo algo. A veces no entendamos mucho lo que el Espíritu quiere hacer, pero es necesario que nosotros nos dejemos guiar por el Señor. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, pero ahora llego al versículo 16 y ahí podemos ver que la cosa se fue complicando. Dice la palabra del Señor que es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Muchas veces en el hacer la voluntad de Dios tenemos que abrazar en el paquete esta realidad, que muchas veces esto implica padecimiento, sufrimiento, con toda la gama de situaciones humanas que podemos vivir a veces y padecer. Acusaciones, injusticias, distintas situaciones que pueden sorprender nuestra vida, pero lo que me llama la atención es que esto no tiene que ver con desobediencia, no tiene que ver con otra cosa que no sea muchas veces la implícita voluntad de Dios, si es así que Dios lo quiere, pero siempre haciendo el bien. A pesar de la presencia del mal, siempre haciendo el bien. Y justamente Pablo y Silas están transitando en un día más donde tienen por costumbre congregarse, orar, y la pasaron mal, ¿sabe por qué? Simplemente por hacer lo bueno. ¿No le pasó eso alguna vez? Usted hace lo mejor para ganarse el mérito del jefe del trabajo. Usted se desgasta con total dedicación para dar lo mejor de usted, al otro día lo echan. Viene el jefe y le dice, no te vamos a dar el aumento. ¿Qué hablar de la familia, no? Muchas veces mucha gente está como sufriendo situaciones familiares y por ahí en una oportunidad usted se pregunta, pero con todo lo que hice para la familia, todo lo que me he esforzado, lo que me he sacrificado y estoy viviendo una situación aparentemente injusta. Bueno, así es como ellos vivieron en ese día, ¿no? Así como usted no entiende a veces el rechazo de la gente o de su familia, seguramente en ese día Pablo y Silas no entendieron qué estaba sucediendo porque estaban guiados por el Señor, haciendo la voluntad de Dios, y acá se les complicó la historia. Entramos al versículo 16. Dice, y una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Y así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó, como que Pablo tenía la mecha corta, poca paciencia. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Mire qué interesante. Acá tenemos una historia donde esta historia deja ver la autoridad espiritual de dos hombres entregados al Señor. Pero no es una casualidad que entre sus costumbres, seguramente diarias o semanales, figuraba el compromiso a la comunión y a la oración. La gente que tiene autoridad espiritual es gente que busca la presencia de Dios, que busca los lugares o estar en los lugares donde Dios se manifiesta y donde Dios se deja conocer. Gente que anhela más de Dios, está predispuesta a la comunión. Hay gente que simplemente puede buscar en Dios un beneficio, ya lo sabemos. Gente que de pronto hace de la iglesia o de los horarios o de las oportunidades de recibir de Dios como parte de su calendario, agenda. A veces se puede ir, a veces no se puede ir, pero se pierde la esencia de lo que se recibe en esos lugares que Dios se manifiesta. Por eso esto habla de estar en comunión. Un Pablo con un Silas, pero a su vez ellos van a buscar la comunión con otros para orar. Dios se manifiesta en casa. ¿Amén? Claro que se manifiesta en casa. Pero Dios manifiesta otras gracias, responde otro tipo de oraciones y otro tipo de propósito a lo que Él ya determinó que va a ser en el marco de la comunión. Dios
nos anima a estar solitos, encerrados en el cuarto, cerrar la puerta sin que nadie nos escuche, para que nuestro Padre que nos ve y escucha en lo secreto nos recompense en público. Pero también el Señor nos dice que la gracia de Él es derramado en un cuerpo. La unción viene en la cabeza y se derrama hasta el borde de la vestidura. Esto es una imagen que el derramamiento de la gracia de Dios es en función de cuerpo. Y sabe que esta imagen implica comunión, congregarse, buscar la comunión de estar juntos y particularmente orar juntos. Alguien dijo alguna vez que el diablo tiembla cuando una iglesia se pone de rodillas. ¿Cuántas cosas hacemos en la iglesia? A veces aún en el liderazgo planeamos y invertimos un montón de tiempo y ocupación, pero pocas veces, muchas veces, ocurre que estamos conectados en el poder del acuerdo, en la oración. Y algo que me muestra esto, fue increíble que esta mujer los lee espiritualmente. En un momento, esta que estaba endemoniada, poseída, decía, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. ¿Sabe lo que entiendo con esto? Que somos conocidos por Dios. El Señor dice, conoce el Señor los que son suyos. Él nos conoce. Pero también somos conocidos por el enemigo. Dios sabe qué autoridad hay en nosotros o no hay autoridad. Muchas veces cuando hay una gracia poderosa de Dios en la persona, el Satanás ataca porque sabe que ese hombre o esa mujer son portadores de algo glorioso, una autoridad de Dios que está en ellos para hacer grandes cosas en el nombre del Dios que los envía. Pero también muchas veces, desgraciadamente, Satanás sabe qué persona no tiene un compromiso con Dios, no tiene autoridad espiritual, anda en pecado, no tiene consagración, porque el enemigo también nos conoce. En uno de nuestros barrios conocidos de la ciudad, en alguna oportunidad contaba el pastor Sebastián, que alguien de esa comunidad habló con una de las brujas, sí, una de las brujas más importantes de esa área. Y empezaron a hablar de los pastores y el trabajo de los brujos en contra de las iglesias, en contra de los pastores. Y ahí salió el nombre de nuestro querido pastor Sebastián. Y la bruja dijo, yo con ese no me meto, porque ese es un hombre de oración. Ese es nuestro ADN. No podemos dejar de estar con el Señor, porque la oración es la expresión de una comunión con Dios. Si usted no ora, es como que no tiene una relación, así como no habla con alguien, un ser querido. ¿Qué relación puede haber con alguien que no oramos, que no hablamos? Es más, desde el momento que disponemos nuestro corazón a orar, hay una conexión entre el cielo y la tierra. Es más, el Señor dice, todo lo que ates o desates en la tierra será atado y desatado en los cielos. Hay una conexión maravillosa en lo espiritual. Entonces, el enemigo sí sabe leer la vida espiritual de cada uno. El mundo espiritual nos identifica, nos lee, pero Dios nos ha dado autoridad espiritual sobre toda fuerza demoníaca. Y quiero decirte que oración, consagración y autoridad van de la mano. Repita conmigo. Oración, consagración y autoridad espiritual van de la mano. Mire, la autoridad espiritual no viene solamente por levantar la mano y recibir a Cristo. La autoridad espiritual viene por estar en comunión con la iglesia, estar en comunión con los hermanos y estar bajo autoridad espiritual. La autoridad espiritual no es para creyentes aislados. La autoridad espiritual es dada a la iglesia. Ahí Efesios está diciendo que todos los poderes y autoridades están sujetos bajo los pies de Jesucristo por la obra redentiva en la cruz del Calvario. Ahí el Padre le entregó todo el poder a su Hijo Jesús, pero también dice la Escritura que toda esa autoridad la entregó por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahí donde Dios se manifiesta,
ahí donde Dios lo llena en todo, ahí donde Dios manifiesta toda su gloria. Por eso cuando estamos nosotros reunidos en el nombre del Señor, ahí el Señor envía bendición, vida eterna, y hay una autoridad tan importante que ni las puertas del infierno pueden contra la iglesia del Señor. Usted tiene que ser parte de la iglesia del Señor. Usted es un miembro, pero un miembro aislado, no tiene la vida del cuerpo. Y la autoridad de Dios fue derramado sobre el cuerpo que entiende que la iglesia es vital para poder ministrar autoridad de Dios en un mundo que está endemoniado, en un mundo alejado de Dios, que se animaliza, que se hace tan humanista, que se hace tan poderoso desafiando al mismo Dios. Pero quiero decirle que la iglesia del Señor tiene un mensaje, tiene una autoridad para que en medio de tanta oscuridad que está de la puerta para afuera, el Señor pueda levantar una iglesia con una antorcha de Jesucristo que brilla en la peor oscuridad, y que el reino de Dios irrumpe a través de los hijos de Dios que manifiestan ese reino, que es usted, que soy yo, para que el reino de Dios traiga liberación, traiga sanidad, traiga renovación, traiga ruptura de toda maldición sobre nuestra tierra. ¿Cuántos se gozan en esta palabra? ¿Cuántos son parte de la iglesia del Señor? Pero tenés que ser parte. Y esto tiene que ver con congregarte, número uno, mínimamente. Que el no congregarte, que puede ser algo circunstancial que defina tu vida algún fin de semana, alguna semana. Pero que el no congregarte no se transforme en una mala costumbre, como decía el apóstol, que a algunos se les hace esta mala costumbre porque se le pega el hábito de priorizar muchas veces tiempo, atención, espacio de la vida para otras cosas que no edifican. Nunca esté dejando a un costado la bendición de congregarnos. Y le voy a decir algo, en el mundo cada vez más es un privilegio, porque mientras todavía nosotros gozamos la posibilidad de congregarnos ya en otros lugares, para nosotros es un privilegio y a veces una frustración de no poder hacerlo. Así que no debe tener temor. Nosotros fuimos llamados para hacer, en el buen sentido, lío en la ciudad, para que los demonios se manifiesten. Si el enemigo te va a leer o nos va a leer como iglesia, el enemigo se tiene que manifestar, se tiene que dar a conocer. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene que temblar cuando hay presencia de un hombre y una mujer de Dios que está llena de la autoridad de Dios, que representa a la iglesia del Señor, que nunca deja a un costado el tiempo de oración, de búsqueda de esa presencia que nos da autoridad del cielo a cada uno de nosotros. Mi querido, este es el tiempo de manifestación poderosa del Señor. Y esta muchacha se manifiesta. Ahora, llego al versículo 19. Y mire qué interesante, ¿no? Porque cuando alguien es usado por Dios, muchas veces nosotros estamos esperando aplausos o que el enemigo, no sé, nos saque una selfie para que nosotros nos podamos sentir un poquito más destacados, no sé. Pero encuentro que cada vez que Dios va a usar una iglesia, un ministerio, una persona, lo próximo que viene es oposición. Versículo 19. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se le había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. ¿Saben cómo definía la ciudad a esta gente? A esta gente llena de Dios, con la autoridad de Dios, haciendo la obra de Dios. Los que trastornan la ciudad. ¿Cómo nos conocen a nosotros? Los buenitos de la cuadra, que son gente buena, pero que nunca
Dios nos usa para una sanidad, una liberación, una salvación, sino que simplemente nos estamos como acobijando en nuestro templo, no como una plataforma de lanzamiento para ir posicionados y empoderados por Dios para el mundo, sino muchas veces para sentirnos más cuidados, contenidos, y quizá alguna vez alguien venga por este lugar y pueda tener la oportunidad de tener un encuentro con Dios. No, ellos eran perturbadores. Eran gente que no estaban haciendo un piquete para protestar o no tenían alguna manifestación pública de esas vergonzosas que están saliendo ahora y que lo hacen sin vergüenza, sino que ellos estaban invadiendo la ciudad mientras caminaban, mientras vivían. Ahora, fíjense que cuando somos guiados por Dios para servirle, nos exponemos a la reacción del mundo espiritual. Muchas veces, y acá quiero que entienda esto, porque si no entendemos esto no tiene sentido lo que Dios puede hacer en nuestra vida. No tiene un sentido lo que Dios, o entender lo que Dios hizo con esta gente. ¿Por qué? Porque muchas veces las situaciones difíciles, dolorosas, injustas, son simplemente parte de nuestro camino de fidelidad a Dios. ¿Sabe qué nos pasa? Que normalmente cuando nosotros queremos servir a Dios y tenemos dificultades, ahí es donde nosotros claudicamos. Nosotros teníamos otra ilusión de lo que era servir a Dios, que la gente nos iba a aplaudir, que nos dan los lugares, que somos bienvenidos en todos lados, que todo iba a ser más fácil porque tengo y porto una palabra profética, un ministerio. Es más, muchos dicen, estoy tan lleno de palabra que necesito soltar lo que siento que está en mi corazón. Pero cuando vienen estas dificultades, sobre todo con nombre, con cara de personas, tendemos a descreer del plan de Dios y lo peor es como de carne somos y si funcionamos a través de esa carne, esa humanidad, a través de nuestra emocionalidad, probablemente terminemos en esas situaciones ofendidos, renegados con Dios, frustrados, pero eso no nos ayuda para seguir adelante en el lugar y en los plazos y en los ambientes donde Dios nos está posicionando mediante esta manera incómoda de Dios de tratarnos para llevarnos a lugares que otras personas quizá no llegarían. ¿Sabe que hay mucha gente que quiere que Dios les use? Pero no todos quieren pagar el precio de padecer el dolor, la persecución, el dejar. ¿Cuántas veces pasamos al altar y decimos, Señor, yo te consagro todo? Hay llamados y llamados. Pero muchas veces le decimos, te consagro todo hasta que el Señor te pide el trabajo. ¿Seguirás? ¿Avanzarás en el propósito? ¿Te pide la jubilación? ¿Te pide algo en tu vida, quizá hasta temporal, que implique un dolorcito en tu corazón? ¿Seguirás adelante en el propósito? ¿Regañarás a Dios por lo que estás haciendo? ¿Renegarás con Dios? ¿O simplemente te ofenderás con Dios y obviamente con las personas que hay en el medio del proceso, ¿no? No hay situación de injusticia sobre nuestra vida que Dios no apareje para un propósito. Mire, y atienda esto importante. La acusación en contra de Pablo y de Silas lo llevó a un lugar donde Dios quería usarles. Si Dios lo quería usar a una cárcel, tenían que ir a pagar por un delito que nunca cometieron. Pero nunca cometieron nada, estaban haciendo lo bueno. ¿Cómo Dios los iba a meter a una cárcel? ¿Sabe por qué? Porque Dios a veces maneja las circunstancias para desviarnos los destinos donde nosotros creemos que Dios nos puede usar y probablemente porque estemos muy cómodos. Ellos iban a la iglesia a orar, pero ese día el Espíritu Santo dijo, no, hoy no es en la iglesia el avivamiento. Muchachos, hoy el avivamiento es allá afuera. El avivamiento es una cárcel maloliente, rodeado con gente que son asesinos y de lo peor, pero Señor, nosotros no hicimos nada. Mire, el final de la historia dice que al final Pablo saca el documento de soldado romano y ahí le piden disculpas, le piden perdón porque era una atrocidad acusarlo y hacerle al ciudadano romano lo que le hicieron a Pablo. Pero Pablo entendió que en la voluntad de Dios, Dios algo estaba haciendo a pesar de una situación difícil.
Él no sacó el pasaporte, decir, no me vengan acá con sufrimiento, con cosas injustas. No, Pablo tenía una posición delante de Dios de tanta humildad, entrega y tanta sensibilidad espiritual que pudo hasta leer el sufrimiento. Pudo pasar por encima de su dolor y dejar que a pesar de la situación incómoda, Dios siga llevándolo a través de ese camino incomprensible a lugares, a destinos donde evidentemente Dios en su propósito quería hacer algo grande. Y vaya si no pasó algo grande en ese día. Mire, nunca hubiesen conocido al carcelero y su familia si no fueran llevados a la cárcel por medio de la acusación y de la injusticia. ¿La entendió? No nos quejemos. Si realmente Dios está en nuestra vida y hay situaciones difíciles, muchas veces Dios nos va a llevar a lugares donde nosotros no hubiésemos imaginado, de una manera negativa, pero ahí Dios nos quiso usar. ¿Cuántas veces hemos dado testimonio en la sala de un hospital, pero no como visitante, sino como enfermo? ¿Cuántas veces el Señor nos llevó por lugares donde ahí conectamos con propósito de Dios? Y nos dolió y no lo entendimos. Hay personas que se sienten afectadas por el fruto que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Y estoy pensando en los amos de la muchacha. ¿Vieron que ellos renegaron? Reaccionaron porque ellos se dieron cuenta que mediante el milagro, mediante lo bueno que Dios estaba haciendo, ellos perdieron la posibilidad de ganar dinero, de tener un beneficio. Entonces ellos reaccionan y se ve que hay un principio que tiene que ver con la acusación, con lo que la gente habla y opina de la vida de alguien que Dios está usando muchas veces. La gente que pierde beneficios va a reaccionar sobre tu vida. Ellos reaccionaron porque hay algo personal que les traía algo de sustento, algo que les hacía bien en su persona, obviamente era un negocio, pero que ellos perdían el beneficio y asumieron que estos dos eran los culpables de su desgracia. Gente que cree que usted es culpable de su desgracia, su fracaso y todo lo que no les funciona en la vida, les va a reaccionar. Mira, hermano, la reacción no es de mala persona, muchas veces de gente sufriente, gente vacía, gente que está mendigando cosas para sentirse un poquito mejor en la vida. Y usted tiene que tener esa apertura para poder siempre reaccionar con bien cuando venga el mal sobre su propio corazón. ¿Por qué? Porque la frustración siempre va a buscar un culpable. Quienes se sienten dañados tratan de buscar también cómplices inmediatos. Los amos no se quedaron con el problema en lo personal, sino que lo traspolaron también al resto del pueblo. Y los pueblos o la gente del pueblo lo llevó al problema a los magistrados. ¿Por qué? Buscando el respaldo desde el poder. Una persona resentida, una persona que no se siente contenta consigo mismo, primero busca un culpable, después busca a los cómplices para poder acrecentar su discurso, sus razones, buscando el respaldo de otras voces. Los afectados acrecientan la acusación, buscando el respaldo de toda figura de autoridad sobre nuestra vida para neutralizarnos. Finalmente esto cae en manos de magistrados. ¿Por qué? Porque ellos tenían la autoridad legal para ejecutar lo que esta gente creía que era justo que padezcan. Y sabe que al final hay una mano ejecutor. ¿Quién era? El señor carcelero. El señor carcelero simboliza a aquella gente que a veces el enemigo usa para limitarte. Y el infierno aplaude cuando un hijo de Dios está mezquinado, empobrecido, sobre todo limitado. ¿Qué hizo el carcelero? Viene y le pone unos cepos ahí en los pies, los están conteniendo, los pone en un lugar donde podemos ver que había un propósito de Dios, pero para ellos significaba un lugar de sufrimiento y un lugar de injusticia.
El versículo 23 dice que después, mire usted, de darles muchos golpes, los echan en la cárcel y ahí viene el carcelero. Y ordenaron al carcelero que los custodiaran con la mayor seguridad. El enemigo va a querer limitarte y asegurarse que no funcionas más en su reino. Y al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Por eso el enemigo siempre va a querer limitarnos, va a querer detener nuestra marcha en el propósito de Dios. Hay gente que simplemente ejecuta órdenes para limitar nuestra vida y ministerio. Cualquier limitación humana no va a poder detener el propósito de Dios en nuestra vida. Yo no sé en qué circunstancia puede estar usted, quizá porque desea servir a Dios, vivir una buena vida, pero quizás son circunstancias, relaciones, distintos momentos de la vida donde usted lo está como limitando. Hay tanta gente linda de Dios que está soportando un matrimonio que no bendice, que es tóxico, que no motiva a superarse en la vida, a servir a Dios mucho menos. ¿Cuántas veces hay situaciones de falta de perdón, de ofensas antiguas, distintas situaciones humanas que te están limitando de parte del enemigo para que quedes trabado en esa materia que nunca aprobaste, para que el Señor te promocione a nuevas carreras, a nuevos niveles? Pero ¿qué pasó ahí? Verso 25. A medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué quiere el enemigo? Que reaccionemos. Más queja, más murmuración, más cómplices. Y viste, y no te diste cuenta. Y todas esas cosas a veces que el enemigo usa simplemente para seguir poniendo cadenas, para poder poner cepo en nuestros pies, atar nuestro espíritu, empobrecer nuestras emociones, empobrecer nuestro ministerio, el potencial que el Señor nos ha dado. Hermanos, tenemos que decidir en la adversidad cuando estamos en la voluntad de Dios. O seguiremos quejosos, seguiremos presos de la murmuración y de palabra negativa, o qué tal si entendemos que si Dios se manifiesta acá, algo bueno va a pasar. ¿Qué hicieron ellos? Oraron y adoraron al Señor. Y aprendemos que en la peor circunstancia, hermanos, cuando nosotros oramos y adoramos al Señor, ahí hay un ambiente, una atmósfera, porque es la misma presencia de Dios que se va a manifestar, porque Él habita en la alabanza de su pueblo, no en la quejabanza ni en la murmuración. Cuando hay bendición, hablamos bien, y cuando hablamos bien de parte del Señor, las relaciones pueden mejorarse, los ambientes cambian, Dios se moviliza cuando hay alabanza y adoración, porque atraemos la presencia de Dios a nuestras circunstancias. Mis queridos, es difícil, sí, que se nos sale cuando estamos tristes lo peor de nosotros, pero si entendemos que en lo peor Dios está, y que Dios tiene propósito aún en aquello que no entiendo, seguiré orando, adorando al Señor, siendo fiel al Señor, porque algo bueno va a suceder. Atienda esta frase: no hay limitación que se resista cuando la presencia de Dios respalda nuestro ministerio. Hay dos cosas que sucedieron cuando ellos oraron y alabaron al Señor. Toda cadena se rompe y las puertas se abren cuando atraemos a Dios a nuestra realidad. Se estremecen los cimientos y al instante, diga conmigo, al instante, se abrieron todas las puertas. Necesita que Dios abra puertas. Amén, amén y amén. Alabe, ore al Señor y no se canse de hacerlo. Pero también se sueltan las cadenas, se rompen los lazos y ligaduras del mal sobre nuestras vidas. Podrá venir la acusación, podrá venir lo injusto, podrá venir la habladuría, podrá mandar el diablo lo que quiera, quizá te mandan malas circunstancias para que te quejes y te reniegues de Dios, pero si Dios está en el asunto, el de repente de Dios va a producir terremoto. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra?
al instante, puertas abiertas y cadenas que se rompen. ¿Por qué no le aplaude al Señor? ¿Por qué no bendice al Señor? Gócese que más allá de tus circunstancias, Dios va a estar obrando. Verso 27. Yo ya quiero ir como bajando en esta historia, pero es interesantísimo lo que pasa a continuación. Hay un impacto que se produce en todo esto. Recuerde que era un día más, que estaban yendo a la iglesia a orar, pero que algo sucedió ese día. Dios cambió la agenda, Dios cambió los planes, cambió el GPS espiritual para ir por la ruta más fácil y más tranquila a ir un camino sumamente peligroso que implicaba una cárcel injusta. Se despierta el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaban que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Así tú y tu familia serán salvos, contestaron. ¡Wow! ¿Qué impacto tiene la obediencia? ¿Qué impacto tiene asumir que la voluntad de Dios puedo padecer, si es que la voluntad de Dios así lo quiere? Que en medio del mal que me están haciendo debo continuar haciendo el bien para vencer al mal con el bien. Hay un propósito y lo vamos a ver. Cada vez que usted pague precio de seguir siendo fiel en la situación que a usted le toca vivir y padecer, va a haber un porqué, va a haber un resultado y va a haber un para qué también. Nuestra actitud de fe es un testimonio para los que nos rodean. Hay gente que va a ser afectada, la gente que nos ve siendo fieles en el sufrimiento, un testimonio que el mundo no lo tiene. La gente siendo bendecida y beneficiada por nuestra espiritualidad con Dios. Te pueden criticar, se pueden quejar de ti, que eres un santulón, el de la iglesia, el religioso y todo lo que a veces nos pueden decir, pero a la hora de la bendición la gente sabe dónde ir a buscarla y con quién recibir también, ¿no? Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, no es necesario presentarnos ni hablar mucho. Mire, ¿quién le dijo al carcelero que se tenía que humillar delante de Dios y decir la pregunta que todos desearíamos que la gente diga? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se da cuenta que no es estrategia? Es presencia de Dios que viene por estar en comunión, por buscar la presencia de Dios, por orar al Señor, por tener el respaldo de Dios. Dios mismo habla a través de nosotros y produce en los demás un reconocimiento de sus faltas y la necesidad de su presencia. Mis queridos, muchas veces nuestra fidelidad en el sufrimiento es el mayor testimonio y mensaje evangelístico que nosotros podemos cultivar en nuestra vida. Probablemente muchos sean salvos por tu testimonio. ¿Cuántos maridos fueron salvos por la fidelidad de una mujer que por años y años oró al Señor? Hay impactos de Dios a través de nuestras vidas. Pero mis queridos, tenemos que aprender a ser fieles a pesar del dolor, de la injusticia, de la acusación y de toda circunstancia difícil que quizá no has merecido. La aceptación de la realidad dolorosa de Pablo y Silas no interrumpió el plan que Dios estaba desarrollando para que su reino se establezca en familias. El carcelero y la familia ese día no tuvieron que ir a la iglesia, probablemente no iban a ir nunca. Pero cuando ellos entendieron que la voluntad de Dios, que implicaba el sufrimiento y el dolor, lo inexplicable, les llevaba y les conducía a un lugar de propósito, ellos vieron con sus ojos que valió la pena. Ese día la iglesia, Pablo y Silas, llevaron la iglesia portante a una cárcel donde nadie, otra persona, había visitado. Qué interesante, ¿no?
Las situaciones de injusticia llevaron a los apóstoles a un lugar de propósito. Ellos llevaron la iglesia a la cárcel donde había una necesidad espiritual. No nos quejemos. No nos quejemos, no asociemos lo que no nos gusta, lo que nos incomoda y nos amarga la vida con estar fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces el Señor está haciendo la historia que ni imaginamos, pero que hay que pagar un precio para estar en los lugares y en el tiempo que el Señor nos los necesita. Yo quiero que se ponga de pie, por favor, que me acompañen. Yo quiero leer la última parte de esta historia. El versículo 32 nos dice: luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Esto me está diciendo que, hermanos, hay un tiempo de sufrimiento, hay un tiempo donde hay que padecer dentro de la voluntad de Dios. Pero son tiempos de Dios. Nosotros no vivimos en el fracaso, nosotros no vivimos en la amargura, nosotros no vivimos en la ruina, porque si no, tendríamos que replantear que Dios hemos creído, si estamos en buenos caminos, si estamos haciendo realmente la voluntad de Dios. Pero mis queridos, cuando nosotros entendemos que Dios nos necesita íntegros y fieles, se cumple ese propósito. Mire, dentro de la iglesia el diablo no se molesta mucho. Es más, lo va a sorprender al diablo si usted levanta su mano adorando al Señor, si le ofrenda al Señor, si abraza al que tiene a su lado y no se va corriendo de la iglesia para tener tiempo de comunión. Ahí lo va a sorprender al diablo. Pero sabe que muchas veces dentro de la iglesia necesitamos entender los propósitos de Dios para nuestra vida, para salir de este lugar, ungidos verdaderamente en el poder del Espíritu Santo, porque hay lugares afuera que nos están esperando. Yo quiero que usted entienda que cuando obedece la voz del Señor, hay gente que está esperando tener el beneficio. Hay gente detrás de mi acto de obediencia y entrega al Señor como el suyo, que van a venir al Señor, restauración de familia, nuevas obras, milagros de Dios donde otra persona no ha llegado a esos lugares. Hermanos, tenemos un mensaje poderoso. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios trabaja en el corazón de las personas y funciona, porque hoy el mundo se está, como decía hace un rato, animalizando, humanizando de la peor manera, secularizando, porque no encuentra la respuesta existencial para su vida. Nosotros tenemos eso que puede despertar el corazón de aquellos que van a ser salvos. Por eso nunca dejemos de compartir el mensaje de Jesús en todas las circunstancias. Estás sufriendo persecución quizá en la familia, en casa, no tienes la comprensión familiar, te critican, te miran mal, se molesta cuando pones quizá algo que relaciona con el Evangelio. Estamos pagando precio. Mira, antes de orar quiero decirte esto, y esto es lo que el Señor tiene para tu vida. ¿Va a venir beneficio para la gente a través de tu fidelidad? Sí, pero también el Señor va a traer un sosiego, un rema de descanso, de refrigerio para tu alma, porque el Señor es fiel para los que son fieles. En el versículo 35 termina esta historia de esta manera. Dice: al amanecer, qué noche dura, ¿no? Pero siempre hay un amanecer en poco tiempo. Reciba esa palabra. Los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Y el carcelero dijo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que ya pueden irse, váyanse en paz. Y ellos, ¿quiénes? Los magistrados, fueron a presentarle las disculpas. ¿A quiénes? A Pablo y a Silas. ¿Qué quiero decir con esto? Finalmente,
Dios va a restituir tu dolor y mi dolor. Porque cuando somos fieles, el Señor nos endeuda con los fieles. Y quiero decirte algo. Todos aquellos que son parte de tu fidelidad al Señor van a ser depositarios, beneficiarios de todo lo que el Señor te tiene preparado, porque al Señor no se le olvida nada, lo ve todo, lo conoce todo y sabe que la fidelidad es el valor mucho más profundo y costoso que puede tener un creyente. Sobre todo en estos tiempos donde somos tan probados. Nuestras heridas son sanadas, la acusación es reconocida. Alguien tendrá gratitud por nuestra perseverancia en el sufrimiento y la injusticia. El dolor de la fidelidad siempre atraerá un propósito, porque aunque seamos desconocidos por el mundo, siempre seremos conocidos por el Dios que nos llamó. ¿Qué tal si oramos al Señor? ¿Qué tal si ahí te conectas con el Señor y por un momento piensas en esas circunstancias quizás duras que son parte del proceso de fidelidad que tienes con Dios? Yo no sé si es estar en un ambiente laboral hostil, familiar hostil, quizá en un proceso de tu vida familiar, un proceso ministerial que estás padeciendo. Yo quiero decirte que Dios está con tu vida. Que Dios ve, así como vio a Pablo y a Silas, la injusticia, lo inmerecido, la acusación, los escraches, aquellas cosas que los depositaron a ellos en un lugar que no quieren estar, desagradable. Quizás donde estás en un lugar donde quizás es tu peor noche, donde parece que los minutos, las horas no pasan nunca. ¿Qué tal si hoy por medio de esta palabra le dices al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Porque si es la noche oscura, la noche de entrega, la noche de la soledad, de la injusticia, del aislamiento, viene un día de propósito, pero también viene un día donde el Señor te deposita en el lugar de gloria. Jesús se humilló a sí mismo y el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo depositó en el trono que le correspondía. Dios te conoce, Dios te da un nombre para que seas conocido por Él y conocido en el mundo espiritual. Este es tiempo de ser entendidos en medio del dolor, que el dolor no te sea indiferente. Porque cuando Dios exalta, el mundo va a reconocer quién realmente somos. Quiero decirte que nada ni nadie detendrá la marcha de aquellos que son fieles al propósito de Dios. Pero pase lo que pase, tenemos que seguir adelante. Sabes que servir a Dios es exponernos a las acusaciones de situaciones injustas. Pero al igual que José y que tantos otros personajes, llegará el día donde Dios quita de tu vida la afrenta, la vergüenza, el oprobio, la contradicción de pecadores y te deposita en el gozo que está por delante. El Señor te deposita en el gozo que está por delante. Yo quiero decirte que jamás permitas que ninguna circunstancia y acusación en tu contra te desenfoquen de tu llamado. Sigue siendo fiel a Dios en toda circunstancia. Los propósitos de Dios siempre estarán vigentes. Siempre estarán vigentes. Señor, aquí estamos, nos entregamos a ti. Nos entregamos a ti. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos se han gozado de esta palabra? ¿Cuántos dicen, ahora la entiendo? Vamos a seguir adelante. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, llegaremos al destino. Y como no los veo muy seguido, permítame cerrar, porque no me quiero quedar con esta palabra aquí. ¿Sabe cuál es el secreto de la fidelidad para estar siempre a tono con el Señor?
amar a Dios más que a nosotros mismos. Se la digo de nuevo, el secreto de la fidelidad es amar a Dios más que a nosotros mismos. Pablo pudo decir finalmente, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y sabe cómo vivió su vida? Como yo la quisiera vivir, como usted espero desee vivirla. Él dijo, y yo con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoles más, sea amado menos. Nuestra vida no es nuestra, es para ofrecerla. Y cuando tú ofreces la vida, se te viene una cosecha abundante, lo mejor de Dios, porque Dios te puso acá en la tierra para ser de bendición, y vas a ser bendito. Que el Señor les bendiga, espero que hayan disfrutado esta palabra y vamos vida para todos, para adelante. Nos esperan barrios, pueblos, ciudades, naciones. Gloria a Dios por lo que tenemos y lo que el Señor va a seguir haciendo. Dios les bendiga, todo mi amor, todo mi cariño.